Bien, escribimos rapidísimo, 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 porque así mientras ustedes piensan igual. Ahí Carmen Con con Profe, yo la le estaba pregunta. diciendo antes que se corte, tiene que ver con la solubilidad. la solubilidad. Bueno, Solubil. todo tiene que ver con todo, ¿no? O sea, la respuesta que ustedes den también va, digamos, en algún punto eh, a explicar por qué una cosa es soluble y la otra no. Sí, o sea, mi respuesta a tu intervención es que sí, tiene que ver. Pero ¿por qué será que este compuesto, ¿no? Que tiene uniones más débiles, uniones de Van der Waals, ¿no? Al parecer dipolos que no son permanentes, ¿no? Dipolos, tienen unos dipolos medio feos, ¿no? ¿Por qué esto tendrá un punto de ebullición tan alto en función de el etanol tan querido por nosotros y tan amado en este momento de pandemia, ¿sí? Que tiene un punto de ebullición de 78? Lo que vos decís de la solubilidad es correcto en el sentido de que también se explica por la solubilidad, es decir, la solubilidad es una consecuencia de también la explicación que estoy esperando a la que arribemos. Chicas, esto tiene que ver con que, a pesar de que este es un compuesto no polar y que es un compuesto que no tiene dipolos estables y que no tiene dipolos permanentes, ¿sí? ¿Qué pasaba cuando había muchos carbonos y muchos hidrógenos dando vuelta? A pesar de que sea una molécula no polar, ¿qué pasaba con las nubes electrónicas? ¿Se acuerdan que las nubes electrónicas se hacían muy importantes? ¿Sí? O sea, si yo tengo una cadena, a pesar de que esa cadena sea no polar, las nubes electrónicas se hacen muy importantes y se empiezan a generar, a pesar de tener compuestos que son no polares, se empiezan a generar dipolos. ¿Se acuerdan de esto que yo les había Sí, profe. hablado? Sí, ¿Sí? sí, sí. Que cada vez que era más larga la cadena más. Exacto. ¿Se acuerdan que yo les conté? Siempre se los cuento con este ejemplo porque ustedes van a ser Ah, sí, docentes. a la cadena más larga, menor solubilidad. Claro, o sea, ustedes van a ser docentes y yo juro que sería muy feliz si ustedes algún día le cuentan esto a sus estudiantes como yo se los estoy contando a ustedes. Este compuesto, ¿sí? Entre el flúor y el flúor, es un gas. Este, Claro. entre el cloro y el cloro, es un gas. Son gases. Ahora, el bromo y el bromo es un líquido. Y el yodo, si, o sea, la molécula de yodo 2, la bimolecular, perdón, la molecular, o sea, la diatómica, es un sólido. Entonces ustedes me dirán, ¿cómo puede ser que moléculas que son no polares, estas dos me refiero, ¿no? O sea, estas también son no polares, pero son gases. Entonces uno dice, bueno, sí, son no polares, son gases, está bien. Pero ¿cómo puede ser que el bromo 2 y el yodo 2, que son dos moléculas no polares, es decir, que no tienen dipolos permanentes, ¿sí? Que no hay nada que pueda generar uniones tan fuertes, generen sustancias que son líquidos e inclusive un sólido, chicas, un sólido? Eso tiene que ver con las nubes electrónicas, o sea, hay tantos electrones, tanto en la molécula de bromo 2 como la molécula de yodo 2, que se terminan generando nubes electrónicas que son estables, o sea, dipolos permanentes. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se Sí. acuerdan de esto? O sea, siempre recuerden esto. Este ejemplo es como el ejemplo más representativo que yo conozco acerca de estas cosas. Como aumenta la cantidad de electrones, aumenta la nube electrónica, por lo tanto, esos dipolos que antes no existían, empiezan a existir, y no solo empiezan a existir, sino que empiezan a hacerse más importantes. O sea, la magnitud de esos dipolos empieza a aumentar, ¿sí? Tanto que a veces es más importante la magnitud de ese dipolo que el de un dipolo permanente y real, que puede tener, por ejemplo, una molécula polar, como puede ser esta molécula, por ejemplo. O sea, esta molécula que está acá, el alcohol, ¿es una molécula polar? Por supuesto, porque tiene un OH. ¿Es una molécula polar? Sí, porque acá hay electrones libres. Esto es una molécula superpolar, ¿sí? Es polar. Sí. Entonces, pero es una molécula polar chiquita.
Entonces, los dipolos que puede llegar a formar son dipolos, digamos, con una magnitud y una intensidad pequeña. Fíjense cómo a pesar de que esta molécula es polar, tiene un punto de ebullición menor que esta molécula que es no polar, pero que tiene una cantidad de electrones y por lo tanto una nube electrónica deformada y formando un montón de dipolos mucho más importante. ¿Se entiende? O sea que no porque una molécula sea no polar y no tenga dipolos permanentes, quiere decir que es una molécula que va a tener un punto de ebullición bajo. No tiene nada que ver. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, y de estos podríamos hacer 75.000 ejercicios, porque está lleno. Está lleno de estos ejercicios, lleno la guía, ¿sí? Para que ustedes comparen, digamos. Y siempre la conclusión siempre es la misma. La conclusión es, yo tengo algo polar y algo no polar. Entonces, lo primero que me salta a decir es, lo polar es más fuerte, o sea, las uniones que se forman entre las moléculas serán más fuertes, por lo tanto, los puntos de ebullición y fusión van a ser más altos. Pero cuando yo veo esto, por ejemplo, ahí es donde tengo que ponerme a pensar, bueno, está bien, esta molécula es no polar, pero es muy grande. Al ser muy grande, hay muchos electrones y esos electrones generan grandes nubes electrónicas deformadas, grandes dipolos, a pesar de todo. ¿Sí? Claro. Hermoso. A ver, esperen que voy a ir acá, que son los últimos que les quería mostrar. Miren, es una pregunta muy tonta, pero no importa. Nada es tonto cuando uno está aprendiendo. Te los digo yo que yo hago todos los ejercicios cuando estoy con un examen, yo hago todo, aunque sea obvio, aunque no sea obvio. Nunca doy nada por sentado. Bien, la pregunta es la siguiente, chicas. ¿Cuál de las moléculas de las sustancias siguientes pueden formar enlaces de puente de hidrógeno con moléculas de agua? Y me tira amoníaco y hexano. O sea, El amoníaco. claro. Por eso les decía que era re fácil la pregunta, porque el hexano es un compuesto, es un alifático, o sea, es un hidrocarburo. Los Claro. hidrocarburos no forman puente de hidrógeno con nada, ¿cierto? Sí, profe. Perfecto, o sea, era una pregunta re tonta, ¿no? Pero el hexano puede formar puente de hidrógeno entre sí. No, no No. puede formar puente de hidrógeno entre sí, no. Siempre tiene que haber un hidrógeno que esté disponible para formar un puente de hidrógeno Ah, y un oxígeno, un nitrógeno, un flúor, o sea, un elemento muy electronegativo que esté dispuesto a formar ese puente. ok, profe. Bien, perfecto. O sea que el hexano en sí, entre sí, solamente, o sea, entre sus moléculas puede formar, digamos, enlaces débiles, enlaces de London, como fuerzas de Van der Waals, o sea, enlaces sencillitos, tranquilos, ¿sí? En cambio, el amoníaco con el agua sí forman grandes puentes de hidrógeno, ¿sí? A ver qué otra cosita tengo acá. A ver, esperen, ¿eh? Bueno, la pregunta siguiente dice, ¿qué tipo de interacciones existen entre moléculas de hexano? Justamente lo que dijimos recién. Entre moléculas de hexano, como es un compuesto alifático, no ramificado, recuerden que se va a acomodar muy bien. ¿Se acuerdan cuando les mostré el otro día las barras y les dije, si yo tengo un montón de compuestos, o sea, yo tengo un montón de moléculas lineales que no tienen ramificaciones, ¿cómo se iban a acomodar en el espacio? Iba a ser ideal. Claro, tienen un gran grado de acomodamiento, ¿no? Es como si yo tuviera un Ah, manojo de lápices, ¿se acuerdan que les dije? Sí, profe. Perfecto. Entonces, si yo tengo que romper las uniones entre estas moléculas, ¿sí? Probablemente el hexano, a pesar de ser un compuesto alifático, no polar, chiquito, todo lo que quieras, probablemente tenga un punto de ebullición alto. ¿Por qué? Porque yo probablemente tenga que poner mucha energía para romper uniones, porque están muy acomodadas las moléculas, ¿sí?
que no es lo mismo que yo tenga moléculas así. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de esto? Sí. Sí, pero ¿Sí? Si yo tengo un montón de moléculas así, por ejemplo, que tengo, no sé, el 2-metilpentano, qué sé yo, ponele, ¿no? Entonces, si yo tengo el 2-metilpentano, esto no se acomoda bien. Entonces, el punto de ebullición que yo voy a tener de esta sustancia va a ser mucho más bajo. O sea, para romper esas uniones voy a necesitar mucho menos energía que para romper esto que está súper acomodado. ¿Sí? sí, pero Hermoso. A ver si encuentro alguna más. Justificar teniendo en cuenta eh, por qué la solubilidad del metanol en agua es mayor que la solubilidad del 1-butanol. Hermoso. Rapidísimamente. Miren esto. Les pregunta, ¿por qué la solubilidad del metanol? Miren esto. Esto ya lo habíamos hablado igual, ¿eh? Así que ya seguramente lo van a sacar al toque. Me dice que esto es más soluble en agua que esto, miren. Ay. O sea, este es más soluble en agua que este que es menos soluble en agua. ¿Qué piensan? Por el tamaño. ¿Y por qué por el tamaño? ¿Qué te dice el tamaño, digamos así? porque la cadena es más larga. Claro. ¿Y qué implica que la cadena sea más larga en cuanto a la solubilidad con el agua? O sea, está bien, es por eso, pero ¿por qué? ¿Qué implica, digamos? Que esto tenga un carbono y esto tenga tres. Va a ser más difícil romper las uniones. Mira, no estamos hablando de romper unión, o sea, acá no estamos hablando de puntos de fusión, puntos de ebullición, nada. Nosotros estamos hablando acá de solubilidad. O sea, porque esto es más soluble en agua que esto. Porque tienen más los carbonos hacen la diferencia, ¿no? Exacto, pero En ¿por la qué? cadena. Sí, sí, ¿por qué hacen la diferencia? Porque hay Sí, más cantidad de carbonos y hace que no sean solubles en agua. claro, es decir, yo acá tengo una cadena alifática no polar mucho más importante, ¿sí? Y ustedes recuerden que, digamos, lo polar disuelve a lo polar y lo no polar disuelve a lo no polar. Si yo tengo agua, que es una sustancia súper polar, y yo le meto este compuesto, ¿sí? Que tiene una parte que es no polar, que es esta, obviamente, y después la parte no polar es chiquitita, se la banca. Ahora, si yo al agua, que es súper polar, le meto esta parte, le meto, perdón, le meto esta parte que es polar, pero después le meto una cadena alifática re larga no polar, esto va a ser más difícil que se solubilice. ¿Se entiende lo que Claro. digo? Sí, profe. Sí. O sea, la proporción de cadena alifática no polar que yo le estoy metiendo a este compuesto hace que sea más difícil la solubilidad en el agua. Imagínense si yo le pongo una cadena alifática más grande todavía. Claro. ¿Sí? ¿Se entiende? Pasa a veces, por ejemplo, con ácidos grasos, ¿sí? Cuando veamos ácidos grasos, van a ver que los ácidos grasos son ácidos que en algún punto tienen un grupo funcional ácido, que es polar, que es por supuesto polar, porque el carbono tiene una alta oxidación, pero van a ver que la cadena alifática es tan larga, tiene 16, 18 carbonos, que eso hace que no sea polar, pero para nada, y que no sea soluble para nada. ¿Sí? Ustedes tienen un ácido graso y no es soluble para nada, y ustedes me dirán, pero es un ácido. O sea que tiene un grupo que a mí me permite hablar un poco de solubilidad en agua, pero Pero no es correlativo con la cantidad de carbonos que tiene. la parte alifática, la cadena no polar, en proporciones tan grande que eso me habla de que no es tan soluble. O que no es soluble directamente, ¿eh? ¿Estamos? ¿De Claro, acuerdo? porque
son solubles en sustancias polares. Claro, exactamente. Ahora, si estamos hablando de sustancias no polares, por ejemplo, si yo me voy a algo que es no polar, ¿sí? Ahí, Claro. ahí sí va a ser, o sea, lo no polar disuelve a lo no polar, dice la frase. ¿Sí? Perfecto, sí. Si yo agarro un ácido graso y lo disuelvo, que es de hecho lo que se hace, en solventes no polares, sí, ahí sí. Coexisten, conviven, son felices. ¿Está bien? Sí, ¿De acuerdo? O sea, por eso les digo que esto es pensar la química. La química se piensa. Fíjense cómo ustedes están pensando, no están memorizando. Claro, profe. ¿Estamos? ¿Sí? Genial. sí. A ver el otro que me queda. Es exactamente lo mismo que hablamos recién de los solventes polares y no polares. Entonces, no polares es lo mismo que dijimos recién. Y a ver el último que había marcado. Eh, el último, lo prometo. El último compuesto. El último compuesto, el último ejercicio. Tengo cloruro de sodio y tengo este ácido. El ácido de quemar, el que no quiero que jamás en la vida utilicen. El ácido metanoico, ¿sí? El ácido metanoico no, perdón, es el alcohol, el alcohol, el metanol, perdón. Metanol. Bien, metanol y cloruro de sodio. Bien. Esto es un compuesto covalente, muy covalente, ¿sí? Tengo 1H, acá los electrones se comparten por cuestiones de electronegatividad, que ustedes bien saben, ¿sí? Cuando las electronegatividades son parecidas, ninguno de los átomos va a tener la capacidad de atraer hacia sí mucho más que el otro los electrones de la unión, por lo tanto esto, ¿sí? Es un compuesto súper, súper, súper covalente. ¿Y qué pasa con este compuesto que está acá? ¿Cómo es? En cuanto a las uniones intermoleculares, o sea, en cuanto, bueno, molécula, no me gusta decir molécula, no es una molécula, es un cristal, pero ¿cómo son las uniones entre estos átomos? Iónica y no polar. Pará, pero ¿cómo haces? O sea, una estructura de Lewis, ¿cómo se hace una estructura de Lewis de este compuesto? Em, se lo lleva el cloro, ¿Cómo? se lo lleva el cloro, ¿no? Claro, o sea, es una Y iónica, es, ¿no? sí, Perfecto, o sea, hay iones, ¿sí? A eso me refiero, ¿no? claro. Ah, Perfecto. Porque estamos frente a qué, digamos, frente a qué caso. Estamos frente a un caso donde el cloro es extremadamente electronegativo, ¿sí? Y va a tender a arrancar. No, esto no es totalmente cierto, ¿eh? Porque las uniones no son blanco-negro, no son o covalentes o iónicas blanco-negro. Las cosas no son así, las cosas son grises, pero digámoslo así, para un curso de primera, ustedes están en segundo, pero para un curso básico de química, vamos a decir que el cloro toma, ¿sí? El electrón de la unión química y el sodio lo va a ceder, digámoslo así, ¿sí? sí. Entonces, acá hay cargas, chicas, cargas netas se llaman, cargas netas. Entonces, las preguntas que vienen a continuación son, eh, ¿cuáles de las proposiciones siguientes refiere a cada una? Chicas, esto no es una molécula, es un cristal. Es decir, si yo pudiera representar el cloruro de sodio, no es una molécula, es esto, miren. No sé si alguna vez la profe Estela Maris se los mostró, ¿sí? Pero los compuestos que forman uniones iónicas no forman moléculas en sí. Ahora les voy a mostrar lo que es una molécula para que ustedes vean la diferencia, ¿sí? Pero lo que se forman son cristales, es decir, redes cristalinas, Sí, ¿sí? ¿Ven? O sea que yo puedo seguir así haciendo esto. Fíjense que son uniones, ¿sí? Electrostáticas, por supuesto, porque hay cargas, pero son cargas formales. ¿Sí? ¿Ven Qué esto? hermoso. Hermoso. Esto es un cristal. Esto no es un cristal, esto es una molécula. Y si yo la dibujara en el espacio, la molécula se ve literalmente así. ¿Sí? O sea, si yo dibujo esta molécula en el espacio, yo tengo 4
átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno y un átomo de carbono. Literal. Es una molécula literal. Es una molécula, lo que se llama finita en número. O sea, tiene esta cantidad de átomos y ya. ¿Sí? En cambio, cuando yo me refiero a un cristal es una cosa gigante. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien. Después dice, en estado sólido, líquido, gaseoso está constituido por moléculas. No, esto no son moléculas. Esto no es una molécula, es un cristal. ¿Sí? Ah, Esto sí es una molécula. Esto no es una molécula, esto es una molécula. Esto es un cristal, es una red cristalina formada por un ah, montón de iones. ¿Sí? ¿De acuerdo? Una sí, profe. pavada, ¿eh? Pero a veces uno mira esto y dice, esto es una molécula. No, no es una molécula, es un cristal. ¿Sí? ¿Está bien? O es la unidad mínima de un cristal, si quieren. Y después les pregunta, ¿cuál tiene mayor punto de fusión? Por supuesto que los cristales tienen mayor punto de fusión. ¿Por qué? Porque yo tengo que romper uniones entre cargas. ¿Sí? Yo lo que tengo que romper son uniones entre cargas formales, o sea, cargas verdaderas. ¿Sí? Esto es algo positivo y esto es algo negativo. Yo cuando tengo que romper una unión entre una carga verdadera, tengo que meter muchísima energía. Por eso es que cualquier compuesto iónico tiene puntos de fusión y de ebullición altísimos. ¿Sí? En cambio, si ustedes van a ver cuál es el punto de fusión y el punto de ebullición del metanol, que sería esto, van a ver que es bajísimo. ¿Sí? Porque es un compuesto covalente. ¿Sí? Vamos sacando así algunas cositas, estamos como hablando de química, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, profe. Bien. ¿Qué más? ¿Cuál tiene mayor contribución? ¿Cuál conduce la corriente eléctrica? Bueno, por supuesto que los cristales van a conducir la corriente eléctrica, por supuesto porque hay cargas, ¿sí? Sí, Obviamente que los electrones van a poder viajar por, por donde haya cargas, y por supuesto que este compuesto no, obviamente, ¿sí? Un compuesto bien orgánico, bien alifático, no hay eh, eh, conducción de la corriente eléctrica, ¿de acuerdo? Y la última dice qué especies químicas provenientes de cada una están presentes en sus respectivas soluciones acuosas. Bueno, en solución acuosa este compuesto queda como está, ¿sí? O sea, no hay una disociación. En cambio, si ustedes ponen cloruro de sodio en agua, ¿qué sucede? Cloruro de sodio, lo ponen en agua, ¿qué pasa? Se disocia, chicas, se disocia en sus iones, ¿sí? O sea, se disocia así, miren, ¿sí? Se disocia en el ion sodio y en el ion cloruro, porque el cloro cuando toma su electrón se llama cloruro. ¿Sí? ¿Sabían esto? O sea, tomen un vaso con agua, pónganle sal adentro, agiten y van a ver que ese cloruro de sodio que ustedes tenían en un principio se va a disociar completamente. ¿Se disocia cómo? claro, ¿Sí? Sí. Esto sucede claro. porque es una sal. Esto no es una sal. Esto es un compuesto, es un alcohol que tiene una cadenita alifática. O sea, esto no se disocia. Esto sí. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Sí? O sea, este último ejercicio que estamos haciendo es como un ejercicio que se llama a modo de revisión. Es para que vean que era como para pensar un poquito, era como para pensar varias cosas. ¿Sí? No, no. Estaba re lindo igual. Bueno, chicas, ya estuve ahí 2 horas